13 descubrimientos misteriosos más recientes del antiguo Egipto. El turismo es uno de los pilares de la economía egipcia, representando 32.000 millones de dólares de su ingreso nacional y cerca del 12% de los puestos de trabajo hasta el año 2020. El turismo y las antigüedades son tan importantes para la nación africana que los dos temas son administrados desde una misma institución, el Ministerio de Turismo y Antigüedades. En Egipto, como en todos los países turísticos del mundo, la crisis mundial de salud propinó un rudo golpe a la economía. En 2019 visitaron el país más de 13 millones de turistas extranjeros, cifra que se redujo dramáticamente a 3.7 millones en 2020. Sin embargo, los años recientes, especialmente 2021, han estado entre los más fructíferos en cuanto a descubrimientos arqueológicos en el país de los faraones, gracias a la gran cantidad de equipos gubernamentales y privados que realizan excavaciones en el desierto egipcio. En este video vamos a revisar los 13 descubrimientos recientes más interesantes sobre el antiguo Egipto, que incluyen el hallazgo más importante desde la tumba del rey Tut y la fábrica de cerveza más antigua que se ha encontrado en el planeta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La ciudad dorada perdida en Luxor. El 8 de abril de 2021, el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio anunció el descubrimiento en Luxor de una ciudad dorada perdida de 3.000 años de antigüedad. Betsy Bryan, profesora de egiptología en la Universidad Johns Hopkins, dijo: "El hallazgo de esta ciudad perdida es el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón". El anuncio del ministerio señaló: "Es el mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio egipcio en la orilla occidental de Luxor", añadiendo que se trata de la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto. La misión arqueológica descubrió una ciudad enterrada que data del reinado del rey Amenofis III y que continuó siendo utilizada por el rey Tutankamón, es decir, hace 3.000 años, continuó el comunicado oficial. El reputado arqueólogo Zahi Hawass, líder de la misión, confirmó que se trata de la ciudad antigua más grande de Egipto. Han sido encontradas calles flanqueadas por casas, 3 palacios reales, una panadería, cocinas, un centro administrativo, un taller y esculturas animales, así como restos humanos, algo inusual. Betsy Bryan agregó que el hallazgo permitirá ofrecernos una visión global inusual de la vida de los antiguos egipcios durante las horas más fastuosas del Imperio Nuevo. Número 2. La reina desconocida de Saqqara. Recientes descubrimientos en las tumbas de Saqqara están reescribiendo la historia del antiguo Egipto. En esta necrópolis, situada a 31 kilómetros al sur de El Cairo, el arqueólogo Zahi Hawass encontró en enero de 2021 la tumba de una soberana previamente desconocida de nombre Reina Neit. La necrópolis de Saqqara formaba parte del cementerio de Memphis, la antigua capital, y alberga los monumentos funerarios de 17 faraones, incluyendo la pirámide escalonada de Zoser, la más antigua del mundo, construida en el siglo 27 a.C. Tras el descubrimiento, el arqueólogo, que fue ministro de Antigüedades de Egipto, declaró: "Ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del reino antiguo, al agregar el nombre de una nueva reina de Teti". El equipo encontró inscripciones que señalan a Neit como la hija de un faraón, y los expertos se preguntan si su esposo era también su padre, lo que no sería de extrañar, ya que el incesto no era una práctica extraña entre la realeza egipcia. De ser cierto, Teti habría sido el primer rey en casarse con su hija. Número 3. Los 54 ataúdes de Saqqara. El equipo de Hawass también encontró en Saqqara varias pilas de ataúdes de madera pintados en colores rojo y azul, algunos con elaboradas imágenes de dioses y diosas. Fueron halladas 54 urnas con las momias en su interior y con los nombres de los fallecidos escritos en la madera en descomposición. Con base en las inscripciones, los arqueólogos rastrearon este hallazgo hasta las dinastías 18ª y 19ª del Imperio Nuevo, entre 1570 y 1069 a.C., un periodo poco conocido de Saqqara. El descubrimiento muestra que, al parecer, Teti fue adorado como un dios durante el Reino Unido, y sus adoradores querían que sus tumbas estuvieran alrededor de la pirámide del faraón. Los coloridos y minuciosos ataúdes decorados pertenecían a ricos seguidores de Teti.
En el interior de las urnas había botes de madera en miniatura, cerámica, estatuillas y pequeñas piezas de oro y amuletos para usar en la otra vida. Los amuletos y estatuillas tenían las formas y los nombres de faraones y dioses. En el lugar también fueron encontradas piezas de papiro con textos del Libro de los Muertos, una colección de hechizos, escrita por sacerdotes para ayudar a los difuntos a pasar por el inframundo, camino hacia la otra vida. Parte de la cerámica era importada de Palestina, Siria, Creta y Chipre. Número 4. Las momias con lengua de oro de Alejandría. La historia antigua se está revelando en muchos lugares de Egipto en estos días. A comienzos de febrero de 2021 fue anunciado el hallazgo de 16 cámaras funerarias en el antiguo Taposiris Magna, situado en las afueras de Alejandría. 2 de las momias encontradas tenían lenguas de oro que, según voceros del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, les permitían hablar con el más allá. Los expertos creen que al difunto se le puso la lengua de oro para que se comunicara con la corte de Osiris, juez de los muertos, la verdad, la justicia y la armonía cósmica, además de amo del inframundo, el lugar en el que celebraba sus juicios. El hallazgo fue realizado por un equipo egipcio dominicano y Kathleen Martínez, arqueóloga principal citada por el Ministerio de Antigüedades en su página de Facebook, dijo que la figura de Osiris está representada en ornamentos dorados con un material fabricado a base de lino, yeso y pegamento. En una máscara colocada en la cabeza de otra momia fueron encontrados decorados dorados de cuernos, una corona y una serpiente cobra. En este mismo templo fueron halladas anteriormente varias monedas con la figura y el nombre de Cleopatra VII, reina de Egipto entre 51 y 30 a.C. y última soberana de la dinastía tolemaica. Número 5. La fábrica de cerveza más antigua del mundo. En febrero de 2021 fueron desenterradas en Abidos, localidad de la gobernación de Sucá, en la ribera occidental del Nilo, las ruinas de una fábrica de cerveza de hace 5.000 años, la más antigua encontrada hasta la fecha en el mundo. Se cree que la fábrica pudo haber producido más de 22.000 litros de cerveza al año, y el equipo egipcio-estadounidense de arqueólogos también encontró en el lugar unos 40 barreños de terracota, presumiblemente utilizados por los maestros cerveceros egipcios para cocinar la mezcla de granos y agua utilizada en la preparación de la bebida. El arqueólogo Matthew Adams, uno de los líderes de la misión, dijo que posiblemente el líquido embriagador era utilizado en los rituales funerarios durante las exequias de los primeros reyes egipcios. En excavaciones anteriores han sido encontradas ofrendas de cerveza en las tumbas reales. Existen pruebas de que los antiguos egipcios fermentaban trigo y cebada durante la época predinástica. El egiptólogo inglés Flinders Petrie encontró restos en unos recipientes hallados en Abadiyeh, en un cementerio cerca del Nilo. Es posible que la popular bebida de la que el mundo produjo, en 2020, más de 1.800 millones de hectolitros, haya estado presente en todas las culturas que se han desarrollado en la cuenca del río africano. Número 6. El monasterio cristiano más antiguo de Egipto. En marzo de 2021, una misión arqueológica franco-noruega descubrió en el oasis de Baharia, a 300 kilómetros al sur de El Cairo, un monasterio cristiano que es el más antiguo hallado en Egipto. Estas ruinas descubiertas en el desierto occidental obligan a revisar lo que se daba por sentado respecto a la vida monacal en el país. Normalmente, cuando se habla del antiguo Egipto, es para hacer referencia a la época de los faraones, que fue anterior a Cristo. El cristianismo fue introducido en Egipto en el siglo I por el evangelista Marcos, y el monasterio cristiano encontrado data del siglo IV, época en la que la ciudad egipcia de Alejandría era uno de los grandes centros mundiales del cristianismo durante el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, los historiadores del cristianismo nunca han mencionado la existencia de vida monacal en Egipto en la época del monasterio descubierto, por lo que el hallazgo replantea la historia de este movimiento, al menos en la nación de las pirámides. Tenemos la certeza de que nos encontramos ante un monasterio del siglo IV por el buen número de evidencias sólidas, como cerámica, datación por radiocarbono, material de vidrio o el análisis de monedas, dijo el jefe de la misión, Víctor Guica. Estas excavaciones revelan una imagen del monacato temprano, diferente de la que ofrecen los textos oficiales de la Iglesia, añadió el experto noruego. Número 7. Los recientes descubrimientos en el sitio del Palacio Taufik Pasha Andraus de Luxor. En agosto de 2021 causó sorpresa la demolición del histórico Palacio Taufik Pasha Andraus, de 120 años de antigüedad, situado en el recinto del Templo de Luxor.
Las autoridades egipcias informaron que el inmueble se encontraba en riesgo de derrumbe por el socavamiento de sus bases, a consecuencia de las excavaciones realizadas por los ladrones de antigüedades que operan en Egipto. Pareciera que en cualquier lugar que se excave en Arabia Saudita se encuentra petróleo, mientras que si se hace en Egipto se halla una antigüedad. La demolición del palacio, que tenía una espléndida vista hacia el río Nilo, sirvió para encontrar un conjunto de antigüedades del periodo bizantino, incluyendo ánforas, lámparas de aceite y monedas de bronce. El palacio sirvió de alojamiento de Saad Saagul Pasha, uno de los padres de la independencia egipcia, cuando las autoridades inglesas restringieron sus movimientos después de la revolución del año 1919. En Egipto, un inmueble de 120 años resulta casi ultramoderno, y es posible que debajo de sus bases guarde tesoros mucho más antiguos, como parece ser el caso de esta edificación demolida. Fue construido por el dirigente Taufik Pasha Andraus en 1897, y con anterioridad se encontraron en el lugar algunos artefactos raros, incluyendo un automóvil chapado en oro. En 2013 fueron hallados los restos de 2 hijas de Andraus, que habían desaparecido en misteriosas circunstancias. Número 8. La tumba del tesoro principal de Ramsés II. Ramsés II es considerado el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo, tras reinar durante unos 66 años, aproximadamente desde 1279 hasta 1213 a.C. En noviembre de 2021 se anunció que un equipo de arqueólogos de la Universidad de El Cairo encontró en Saqqara la tumba de Tab Emewaya, quien fue ministro del Tesoro de Ramsés II. Junto a la tumba del tesorero, los arqueólogos encontraron las 2 de otros dignatarios, incluyendo la de un líder militar de nombre Hormobi. El jefe del tesoro era el tercer funcionario de mayor rango en el antiguo Egipto, después del faraón y el visir, y una de sus principales obligaciones era asegurar los recursos para la construcción del monumento funerario del rey, generalmente una pirámide, proyecto al que el monarca dedicaba buena parte de su vida y una enorme porción del presupuesto del reino. Aparte del divino deber de garantizar el dinero para construir el lugar del descanso eterno de su rey y de su tránsito a la eternidad, el tesorero debía ocuparse también de 2 cosas más profanas, como administrar los recursos para las obras públicas, incluyendo la construcción y mantenimiento de los canales del Nilo y el traslado de la capital cuando al faraón se le antojaba. Número 9. El templo del rey Nectanebo I. En noviembre de 2021, un equipo germano-egipcio, dirigido por el arqueólogo alemán Dietrich Rau, anunció el hallazgo de partes de las fachadas norte y occidental del templo de Nectanebo I. Este faraón, que reinó entre 378 y 261 a.C., fue el primero de la 30ª dinastía y uno de los últimos de origen egipcio. El descubrimiento de su templo se produjo en Heliópolis, en el área de Matirayá, al este de El Cairo. Heliópolis, llamada la Ciudad del Sol, fue la primera capital del Nomo de Egipto, antes de que el país alcanzara su unidad territorial, aproximadamente en 3100 a.C. El equipo desenterró también partes de una estatua de Ramsés II, segmentos de un obelisco de cuarcita de la época de Osorcón I y objetos de culto, incluyendo una mesa de ofrendas para Tutmosis III. El templo fue utilizado como cantera para construir obeliscos y otros santuarios durante la época romana, y tras el comienzo de la era musulmana, sus piedras fueron usadas en la construcción de viviendas y para otros fines. El Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio tiene previsto exhibir los hallazgos en el Museo Abierto de Matariyá una vez que concluyan los trabajos de restauración. Número 10. Las 250 tumbas talladas en roca de Al-Hamidiyya. En mayo de 2021 fue anunciado el descubrimiento accidental de 250 tumbas excavadas directamente en la roca en la necrópolis de Al-Hamidiyya, cerca de la ciudad de Sohar. Las tumbas cubren un periodo de más de 2 milenios, ya que abarcan desde el final del periodo antiguo, en 2200 a.C., hasta el año 30 antes de nuestra era, durante la parte final de la época tolemaica. El pequeño tamaño de las tumbas, unido al tipo de objetos encontrados, hacen suponer que los difuntos no eran de alto rango. Fueron halladas vasijas enteras y numerosos fragmentos de cerámica, utilizadas en la vida diaria y como ofrendas. El historiador Bassam al-Shamma dijo sobre el hallazgo: esto proporciona más detalles sobre la vida cotidiana de la gente común en ese momento. Los arqueólogos también desenterraron huesos humanos y de animales, fragmentos de placas funerarias de piedra caliza, fechadas en la sexta dinastía, y pequeñas vasijas de alabastro. Se cree que los últimos entierros se realizaron cerca de 30 a.C., año en que terminó el periodo tolemaico con la muerte de Cleopatra VII y Egipto quedó bajo control de Roma.
Es posible que los enterrados en la necrópolis hayan sido funcionarios y líderes de Akhmin, ciudad que fue un importante centro administrativo. Número 11. La tumba de Khoi. En abril de 2019 fue descubierta en el antiguo cementerio de Saqqara la tumba de Khoi, un alto funcionario que ejerció el cargo de supervisor del Palacio Real al final de la Quinta Dinastía. Este descubrimiento fue situado entre los 10 más importantes del año por la revista americana de arqueología. El hallazgo fue realizado por una misión egipcia liderada por el Dr. Mohamed Mujahid, mientras excavaba en el complejo funerario del faraón Yetkare y Sesi, que reinó aproximadamente entre 2380 y 2342 a.C., y fue el penúltimo soberano de la Quinta Dinastía. El supervisor del Palacio Real, también conocido como mayordomo mayor, alto mayordomo y supervisor de la casa, era el cuarto funcionario en jerarquía en el antiguo Egipto, después del faraón, el visir y el tesorero. Su principal responsabilidad era administrar la hacienda del Palacio Real y de las residencias del faraón. Los mayordomos de la élite egipcia gozaban de gran poder. Otro de estos funcionarios fue el mayordomo principal de la esposa del dios de Amón, que prestaba servicios a la sacerdotisa que dirigía el culto a la deidad patrona de Tebas. Algunos de estos mayordomos, como Harwa y Akamunru, son conocidos por sus tumbas monumentales encontradas en Tebas. Número 12. Las 83 tumbas de Dakalia. En febrero de 2020, un equipo arqueológico egipcio del Consejo Supremo de Antigüedades encontró un conjunto de 83 tumbas en el sitio de al-Khaligan, en la gobernación de Dakalia. El secretario del Consejo, Mostafa Basari, explicó que 80 tumbas datan del Bajo Egipto, civilización que se desarrolló en el Nomo de Buto, en el noroccidente del delta del Nilo, a 95 kilómetros de Alejandría. Las tumbas pertenecen al periodo predinástico Naqada III, que se desarrolló entre 3200 y 3000 a.C., siendo la primera vez que se encuentran sarcófagos de cerámica pertenecientes a esta época en la gobernación de Dakalia. La alfarería artesanal egipcia produjo innumerables objetos de cerámica, incluyendo varios de aplicación funeraria, como vasos canopos y sarcófagos. Los canopos eran los recipientes en los que se depositaban las vísceras de los cadáveres momificados y se ponían en una caja de madera que formaba parte del cortejo fúnebre. Número 13. El zoológico fúnebre de Saqqara. En noviembre de 2019, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó sobre nuevos descubrimientos en el cementerio de animales del área arqueológica de Saqqara. Un equipo de arqueólogos dirigido por Mostafa Basari, quien también es secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades del país, encontró una colección de 75 estatuas de gatos, así como 25 momias de estos animales, conservadas dentro de cajas de madera. En este tipo de zoológico escultórico fúnebre de hace más de 4000 años, aparte de las imágenes de gatos en bronce y madera, fueron encontradas la estatua de una mangosta, un escarabajo de piedra, pequeños cocodrilos con restos de lagartos momificados y una figura de Apis, el toro sagrado de los egipcios. También se hallaron 2 pequeños sarcófagos de calice con la imagen de Bastet, la deidad egipcia con figura de gato, que era la diosa del hogar, la vida doméstica, los secretos femeninos, la fertilidad y el parto. El gato era uno de los animales más venerados en el Egipto de los faraones. Fue asociado principalmente a la protección del hogar, y los egipcios creían que era una encarnación de Ra para sus diarios enfrentamientos con la gran serpiente Apophis, cuando intentaba impedir la salida del sol. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha parecido más importante? ¿La ciudad dorada, la reina desconocida o la fábrica de cerveza? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 13 descubrimientos misteriosos más recientes del antiguo Egipto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.